Ahora sí, buenas noches, familia, amigos, hermanos, bienvenidos. Habíamos comenzado hacía unos segundos, pero tuve que cortar rapidísimo la transmisión. No sé por qué hay como un rayo de luz que cruzaba toda la pantalla. Hace algunos meses nos pasó eso y algunos pensaban que era como un rayo del cielo iluminándome o algo por el estilo. Quisiera decirles que sí y que el humo que vieron hace 15 días era la Shekinah, pero no, este rayo era solamente un efecto aquí de la luz un poco extraño que no sé por qué a veces se mete. Entonces tengo que hacer aquí cosas raras y ponerle unas cosas encima del teléfono para que tape la luz que entra desde arriba y que así ustedes no estén ahí con dudas durante la transmisión. Me voy a acercar tantito el teléfono únicamente para deshabilitar la opción, porque no sé cómo se hace antes de iniciar, de los comentarios. Bueno, no de que comenten, sino de que no los pueda ver yo durante el mensaje. Siempre acabando el mensaje, por cierto, creo que no se los he dicho, leo absolutamente todos los comentarios. No los contesto todos más que cuando hay alguna pregunta, puesto que es imposible. Si ustedes se fijan, al finalizar una transmisión, aproximadamente hay como 500 comentarios cada semana, y si me dedico a contestar cada uno, no duermo y no hago nada pues el resto del día y prácticamente al día siguiente, ¿verdad? Hoy es 16 de septiembre. Ayer celebramos en México el Día de la Independencia. Hoy en México no se trabaja, pero pues sería el colmo, ¿no? Aventarnos hoy puente y no tener transmisión. Algunos me preguntaban, ¿va a haber romanos? Y les digo, pues ¿por qué no va a haber, no? No, está bien que no se trabaje, pero no hay por qué cancelar la transmisión. Digo, si estuviéramos reunidos en algún lugar físico, por ejemplo, cuando teníamos estos estudios en Santa Fe los miércoles, evidentemente, pues quizá el hotel da el día al personal y no podríamos transmitir presencialmente, pero para mí no es ningún problema, sino todo lo contrario, poderme conectar desde la casa de todos ustedes para compartir. Así que Romanos de miércoles a las 8 de la noche, hora del centro de México, es un estudio permanente, aún en vacaciones y en días festivos, salvo que un servidor les avise con anticipación que no va a haber la próxima semana o algo por el estilo. Recuerden que siempre aquí los esperamos. Vamos a orar para poner este tiempo en manos de Dios. Tengo este oído medio tapado, me siento así como medio mareado, así que si de repente ven que me caigo al suelo, no es que fue el arrebatamiento, ni que el Señor me tocó, ni nada por el estilo. Espero que se me quite. No sé por qué es un poco extraño y es un poco molesto porque como que me escucho, pero con eco a mí mismo. Yo creo que es como una disciplina de Dios por estar molestando tanto a los hermanos del Ministerio de Media cada domingo con el audio. Y ahora, pues, ¿de quién me quejo si no hay audio, verdad? Ni modo que les diga que los monitores o algo, porque no hay más que el sonido que transmite este pequeño micrófono hacia la cámara para todos ustedes. Señor, te damos gracias en esta noche porque estamos aquí con bien. Ponemos en tus manos este tiempo. Pedimos que a través de esta palabra tú hables a nuestras vidas, Señor, que nada se interponga entre tu palabra y nosotros y que seas únicamente tú, Espíritu Santo de Dios, la única influencia que se ejerza sobre nuestras vidas, para que tu palabra sea como una semilla sembrada en tierra fértil que produzca fruto, Señor. Que entender lo que hoy aprenderemos nos lleve a reconocer y recordar la necesidad permanente que tenemos, Señor, de depender de ti, que no requerimos de la gracia una única vez, Señor, sino que tenemos que caminar de la mano de ella, Señor, tomados de tu mano, Señor, y permanecer en ti cada día de nuestras vidas. Que nunca se nos olvide que separados de ti nada podemos hacer. Te pedimos que así sea hecho en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, si ven que de repente le hago así, no me estoy sacando los mocos, es para destaparme este oído y quitarme esta sensación. No vayan a pensar mal. Y vamos a Romanos capítulo 3, versículo 10. Vamos a ver una enseñanza bien importante. Hemos estado hablando de cómo Pablo en los versículos previos ha demostrado que tanto judíos como gentiles, no importa si eran griegos o judíos, pues todos, debido a su pecado, estaban separados de Dios, y cómo la ley no podía salvar al judío, puesto que no eran capaces de cumplirla, sino que la ley les fue dada para que reconocieran que somos pecadores y que necesitamos de un Salvador. Y después de haber demostrado todo esto en los versículos previos y de haber descrito la corrupción del ser humano en su forma de pensar, en sus sentimientos, en sus emociones y en sus acciones, llega a la conclusión del versículo 10, estamos en Romanos capítulo 3, que dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay justo ni aún uno, absolutamente nadie. No dijo no hay justo ni aún uno más que el pastor y el papa,
porque a veces se enseña la infalibilidad papal en la Iglesia Católica y todos sabemos de esa herejía, que por supuesto no estamos de acuerdo, pero a veces, como lo veíamos la semana pasada, pues parece que queremos sacar la paja del ojo de los demás y no vemos la viga de nuestro propio ojo, puesto que hay gente que señala y dice, ¿cómo es posible que crean que el Papa es infalible? Y por supuesto que eso está mal, pero a veces tú también crees que tu pastor es infalible. Hay gente que empieza, como lo vimos hace 8 días, a idolatrar a su autoridad espiritual aún dentro del cristianismo. Entonces tenemos que entender que la Biblia dice, no hay justo ni aún uno, y eso es absolutamente nadie. Todos nos vamos a equivocar. Todos vamos a cometer errores. Hay mucha gente amargada, dicho sea de paso, no es el tema, pero es un paréntesis, dentro de la iglesia cristiana, porque alguien les hizo algo, porque el pastor le vio feo, porque no le saludó, porque le disciplinó injustamente, porque le exhortó sin motivo ni razón. Y sí, muy probablemente nosotros nos hemos equivocado y nos vamos a equivocar, pero es muy distinto cuando alguien actuó con la intención de perjudicarte, que entonces tienes toda la razón de decir, yo no voy a seguir en un lugar donde hay dolo en el corazón de la autoridad. Pero tú no puedes andar haciendo berrinches y brincando de iglesia en iglesia, quejándote de todo mundo, porque alguien se equivocó, porque si así fuera todos estaríamos solos en este mundo, puesto que tú también te has equivocado con alguien alguna vez en la vida. Entonces tenemos que aprender a orar por los demás y a perdonar y a entender que no estoy justificando las malas acciones, pero la Biblia dice no hay justo ni aún uno. O sea, todos en algún momento nos vamos a equivocar. Y de eso trata este mensaje, de poder entender que el ser humano en la carne sin Dios está contaminado y que no solamente se trata de reconocer esta verdad para acudir a Él y recibir inicialmente la salvación, sino seguir dependiendo cada día de nuestras vidas de Jesucristo. La intención de Pablo con todos estos versículos es orillarlos a la conclusión, que es que por cuanto todos pecaron, Romanos 3:23, están destituidos de la gloria de Dios, pero que podemos nosotros ser salvos por la obra de Jesucristo, que es de lo que habla después, de la salvación por medio de Cristo, por medio de la fe. Pero un error que nosotros a veces cometemos es creer que reconocer la pecaminosidad de nuestra carne nos lleva inicialmente a Cristo, lo cual es cierto, pero se nos olvida, como lo veremos más adelante en Romanos capítulo 7, que aunque somos espiritualmente renovados, nuestra carne sigue estando contaminada por el pecado. De modo que, querido amigo o hermano que me escuchas, no solamente requieres de Jesucristo para ser salvo, sino requieres permanecer cada día en Jesucristo para seguir viviendo una vida correcta. Así como nadie puede ser salvo si no reconoce primero que está contaminado por el pecado y que necesita un Salvador, no puedes vivir una vida correcta si se te olvida que separado de Él nada puedes hacer. El problema es que a veces nos empezamos a creer buenos, a pensar que ya como soy cristiano, como soy salvo, como voy a la iglesia, como tengo una posición de autoridad, como predico, ya soy una blanca palomita. Hay ministros que ya no se llaman pastores, ya se autodenominan querubines, ¿verdad? Y hay gente que casi cree que es la mano derecha del Espíritu Santo, y cuando nosotros olvidamos de qué está hecha nuestra carne y nos alejamos de Dios, nos pasa lo que al rey David en el segundo libro de Samuel capítulo 11. Yo apenas compartí de esto hace un par de semanas en la serie que estamos viendo los domingos, la de SARS-CoV-2, la otra pandemia, en el mensaje del rebrote, ¿se acuerdan? Cuando bajamos la guardia y nos confiamos porque todo nos ha salido tan bien. En este caso, para no salirnos del contexto, nos comenzamos a sentir tan espirituales, nos comenzamos a sentir tan ungidos, que se nos olvida que no es por nosotros, sino por el Espíritu Santo de Dios en nosotros, puesto que Él, Filipenses 2:13, es quien produce tanto el querer como el hacer, que nos desconectamos de Dios, y al bajar la guardia es cuando vienen las recaídas, cuando vienen situaciones complicadas en nuestras vidas. Entonces, Pablo con todo esto tiene la intención de hacerles ver que necesitan de Cristo, lo cual ya hemos visto en otros mensajes, pero hoy quiero que nosotros sigamos profundizando en la verdad de Pablo, pero para ir más allá, porque a lo mejor tú dices, ok, lo que me dijiste hace 8 días, a mí ya me quedó claro, yo ya reconocí mi pecaminosidad y vine a Cristo y recibí su perdón, perfecto, qué bueno, fue el primer y más importante paso de tu vida, pero no solamente se trata de dar ese primer paso y acercarte a Cristo, sino permanecer
permanecer en Él. No podemos nosotros enfrentar esta vida y todas las presiones y tentaciones separados del Señor. Vamos a caer en alguna tentación, vamos a sucumbir ante alguna presión, y por eso hay tanto cristiano deprimido, amargado, sin ganas de vivir, desmotivado, porque se olvidan de estas verdades, se empiezan a creer en realidad que somos buenas personas sin Dios, se sueltan de la mano de Dios y separados de mí, insisto, Jesús dijo, fue claro, tajante y contundente, Juan 15:5, nada podemos hacer. Mi hermano, Dios quiere que tú seas como esa vid que dé fruto, como dijo Jesús en Juan 15 del 1 al 4, mucho fruto y más fruto, que si tú has fructificado al día de hoy no se compare con lo que Él tiene para tu vida, pero para eso tienes que permanecer en Él. Y para permanecer en Él nos va a ayudar la lección de esta noche, que nos va a recordar nuestra triste realidad sin Dios. La realidad de que no hay justo es el tema de esta noche. Digan conmigo en casa, ni aún uno. Y si estás viendo este mensaje con alguien, voltealo a ver a los ojos y dile, así con tu cara de mustio que te traes, ¿verdad? Porque tú los ves en la iglesia y parecen todos tan buenos. Yo les he dicho el domingo, hermanos, los podríamos casi canonizar. Podría tomarles una foto y venderlas como santitos ahí en las papelerías. Pero así como se ve de mustio el que tienes al lado tuyo, así como se ve de mustio el domingo, todos tenemos situaciones con las cuales luchamos. Y no vamos a salir adelante si nosotros nos olvidamos que vinimos a Cristo inicialmente porque reconocimos que le necesitábamos, pero así como algún día reconocimos que le necesitábamos, tenemos que permanecer reconociendo que le seguimos necesitando. No podemos nosotros creer que la oración de hace 10 años va a bastar para cada día de nuestras vidas. Sí, para salvación, si fue genuina, una oración de fe suficiente, pero no estoy diciendo esto, estoy diciendo que en el día a día, si nos soltamos de la mano de Dios, no va a ser suficiente entonces lo que tú le dijiste algún día hace 10 años atrás. Señor, te entrego mi vida, ok, ahora tienes que permanecer con una vida rendida a Él. No hay justo ni aun uno, dice Romanos 3, versículo 10, pero continúa y dice, no hay quien entienda, sin Dios no entendemos, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. De aquí se inspiró Paquita la del barrio para una de sus canciones. Digan conmigo en casa, es bíblica esta canción que dice inútil, ¿verdad? Casi podría ser alabanza. Estoy bromeando, obviamente, no se lo tomen tan a pecho. Dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Versículo 13, sepulcro abierto es su garganta. Seguiremos de esto hablando en otros estudios, donde continúa hablando de toda la maldad que hay en el corazón del ser humano. Aquí se comienza ya a adentrar en sus acciones, pero hoy no quiero profundizar en ellas. Hoy quiero simplemente profundizar en la conclusión. Y es que todos estamos contaminados, que estamos llenos de maldad, que esa maldad está arraigada en nuestra carne, que es parte de nuestra naturaleza pecaminosa y que eso nos tiene que orillar a reconocer nuestra necesidad de Dios y de caminar tomados de la mano del Espíritu Santo y de su palabra cada día de nuestras vidas. ¿Qué es lo que sucede? Que la gente se cree buena. No solamente fuera, sino también dentro de la iglesia. Tú le preguntas a mucha gente si creen en Dios y te dice, sí creo en Dios. Y lees la Biblia, oras, vas a la iglesia. No, pero pues no soy tan malo. Y la gente piensa que como no roba, que como no mata, que como no comete algún crimen que amerite que esté dentro de la cárcel, pues entonces puede vivir ahí una vida de tibieza espiritual, como dice Apocalipsis 3 en el mensaje a la Odisea. Justamente estas personas decían, soy rico y me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y así es como vive mucha gente, aún dentro de la iglesia. Porque ojo que este mensaje de Apocalipsis 3, vale la pena recordar, fue dirigido a la iglesia. Entonces hay mucha gente, no solamente fuera de la iglesia que se ha soltado de Dios, sino dentro de la iglesia que, como los cristianos de la Odisea, también dicen, soy rico y me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Vivían tan prósperos que pensaban que no necesitaban de nada, y les dice, y no sabes que eres un desventurado, miserable, ciego, pobre y desnudo. O sea, les dio con todo. Y es Jesucristo hablando en esta carta a la Odisea. Desventurado, miserable, ciego, pobre y desnudo. Desnudo habla de la condición de su pecado. Ciego, crees que ves pero no ves.
paradójicamente ellos vendían colirio, unas gotas que sirven para los ojos. Y por eso después les dice, unge tus ojos con colirio para que veas. O sea que hay mucha gente que tiene la palabra y que le enseña, pero que no le está usando, que creemos que estamos viendo y que no nos damos cuenta de nuestra ceguera espiritual. Y Dios dice, mire, eso que produces y que distribuyes y que vendes, estoy hablando figuradamente, ese colirio que tanto comercias con los demás, lo tienes que usar. Y es el mensaje para la iglesia. Ahí vas y le andas diciendo a todo mundo, y como lo vimos hace 8 días, sacando la paja del ojo de los demás. Bueno, ahora ese colirio ponte en los ojos para que veas. Porque nos comenzamos como ellos a creer buenos, a pensar que no somos tan malos porque ya soy parte del comité, porque sirvo, porque me pusieron a dar un estudio bíblico. ¿Y a qué nos lleva esto? A soltarnos de la mano de Dios. A olvidar que si hacemos el bien es únicamente porque hemos sido regenerados y porque debido a la influencia diaria de su Espíritu Santo y su palabra, nosotros tenemos una actitud distinta. Pero tantito tú te sueltas de la mano de Dios, aunque el Espíritu Santo ya no se aparta como antes, sí lo puedes contristar, sí lo puedes apagar, su influencia sobre tu vida se reduce, nos volvemos sordos, nos volvemos ciegos y empezamos a actuar en la carne. Entonces necesitamos cada día de nuestras vidas reconocer esto. Yo les he dicho varias veces el domingo en la iglesia que una de las cosas a las que yo le tengo miedo es a caminar en la carne, porque yo no sé ni quiero averiguar de qué sería capaz de hacer en la carne, porque yo estoy consciente totalmente que el antes y después en mi vida, y cuando hablo de un antes y después, hablo de un cambio radical en forma de hablar, de pensar, de ver la vida, en sueños, en acciones, en decisiones, etcétera, 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 se debe al día que yo le rendí mi vida y a que desde ese día en adelante, al permanecer en Él cada día, Él comienza a influenciarte para que tú pienses distinto, para que veas distinto, para que hables distinto, para que camines distinto, para que actúes distinto. Tantito tú lo olvidas y bajas la guardia y vuelves otra vez a ser como antes, en la carne. Entonces tenemos que recordar esto, que esto que está describiendo Pablo es la naturaleza del ser humano sin Dios. El ser humano suele creerse bueno. El ser humano incluso busca justificar sus pecados. Es muy común desde el huerto del Edén hasta nuestros días que la gente, en vez de reconocer, sí, he pecado y esto que dije no está bien, esta forma de pensar está mal, este rencor en mi corazón lo tengo que tratar, estos sueños que tengo no son correctos, esta forma de tratar a los demás, esta apatía, esta avaricia no está bien, no le respondí bien a mi padre, estoy siendo irrespetuosa con mi marido, no estoy tratando como vaso más frágil a mi mujer, no estoy honrando a mis padres, etcétera. En vez de reconocerlo, y cuando lo reconocemos nos lleva a Dios. Yo lo he visto en mucha gente que dice, ya no puedo más, y se rinde al Señor porque reconoce su situación, porque dice, solo Él me puede rescatar de las drogas, de la avaricia, del rencor, y Él transforma sus vidas. Pero mucha gente, en vez de reconocerlo y que esto la orille a rendirse al Señor, lo que comienza a hacer es buscar justificar sus actos y sus pecados. Fíjate, desde el huerto del Edén, Adán y Eva desobedecen a Dios. Dios le pregunta a Adán, ¿qué hiciste? ¿Y qué tenía que haber dicho Adán? Señor, me comí el fruto que tú me dijiste que no comiera. Pequé. ¿Pero qué hizo Adán? No es que yo pequé, o sea, yo no soy malo. Es que la mujer que me diste por esposa, ella me dio el fruto. ¿Te das cuenta de lo que hay en su mente? O sea, Señor, si vas a matar o hacer algo con alguien que no sea conmigo, porque fue Eva, y originó el primer problema en su hogar, porque imagínate cómo se sintió Eva y lo que provocó después. Le rompió el corazón. Tome en cuenta que Adán no había pecado antes de esto. Eva tenía al marido perfecto hasta este momento. Eva, ¿qué hiciste? ¿Y qué tenía que haber dicho Eva? Me comí el fruto y se lo di a mi marido. ¿Pero qué dijo? Como no le puedo echar la culpa a Adán y no hay otro ser humano, muy fácil, la serpiente me engañó. Esta nunca falla, ¿verdad? Si no tengo a quién echarle la culpa, fue el diablo. Yo te he contado que una hermana un día me dijo, pastor, estoy muy triste porque fíjese que tengo a mi hijita adolescente y pues está embarazada del novio porque la tentó el diablo, pastor. Le dije, mi hermana, no sea ingenua. No la tentó el diablo, la tentó el novio y la tentó de más y por eso está embarazada. Pero la gente así es. Busca culpar a los demás, el diablo, el gobierno, la iglesia.
No dejé de congregarme por carnal y porque soy tibio y apático. Bueno, salvo algunos casos de gente que en verdad no encontré iglesia, ¿verdad? Aclaro. Pero hay mucha gente que tiene muchas iglesias y es culpa del pastor. No, es culpa del hermano. Es que no me saludaron, es que me vieron injustamente. Buscamos culpar a los demás. Adán y Eva no fueron un caso excepcional. Miles de años después llega Jesús a un estanque llamado Betesda, donde había muchos enfermos. El primero en entrar al agua cuando de vez en cuando un ángel descendía y la agitaba, era sano. Había un paralítico de hace muchos años atrás. Siempre que intentaba entrar, alguien le ganaba y seguía lisiado de ambas piernas. Jesús llega y le hace una pregunta: ¿quieres ser sano? ¿Qué tenía que responder el hombre? Si Jesús te está preguntando, ¿quieres ser sano? ¿Qué tienes que decir? Sí, quiero ser sano. Pero decir sí, quiero ser sano, implica reconocer que estás enfermo. Y esto era muy duro para su orgullo y es muy duro para el orgullo del ser humano. Hay mucha gente que bastaría con decirle: sí, Señor, estoy enfermo, sí te necesito, sí esto que hago en mi vida no está bien. Pero como el ser humano no lo quiere reconocer porque se cree bueno o se quiere creer bueno, porque reconocer su contaminación es un golpe al orgullo, es un acto de humildad que no es muy común en estos tiempos, que está escasa. Entonces, este hombre le dice, en vez de responderle de entrada si quería ser sano o no, le intenta explicar por qué está lisiado y ni siquiera lo explica bien. Porque si estás intentando explicar para platicar con Jesús, él tuvo que haber dicho: Señor, lo que pasa es que estoy lisiado y no puedo entrar. Ah, ok, perfecto. Pero fíjate su discurso, dijo: Señor, lo que pasa es que siempre que intento entrar, otro desciende antes que yo y ninguno me ayuda. O sea, ve la forma de pensar de este hombre. No, a ver, espérate tantito, Jesús. Yo no tengo que decirte que sí. No es que yo esté enfermo. O sea, yo podría entrar y ser sano sin tu ayuda, pero no es por mi culpa. Lo que pasa es que ninguno de estos infelices en el estanque me quiere ayudar. O sea, el problema no es mío, es de esta bola de desgraciados. Y así es el ser humano. En vez de voltear con el Señor y decirle: sí, Señor, sí estoy lisiado, mi familia está mal porque estamos llenos de pecado, mis finanzas son un desastre, Señor, porque soy un caos, no tengo contentamiento, no hay buena administración, soy avaro, Señor, sí he hecho un desastre con mi vida, sí tengo problemas y lucho con mi carne y hay cosas que están mal y no es correcto que yo hable de esta forma y no es correcto este orgullo y no es correcto este rencor y no es correcto que esté rompiendo las relaciones con la gente que me rodea. En vez de voltear con el Señor y decirle: sí necesito que me sanes porque estoy lisiado de mis piernas y no me puedo mover, ¿qué es lo que hacemos? Al igual que este hombre le decimos: no, Señor, o sea, yo no necesito depender de ti. Ir a la iglesia, leer tu palabra y poner alabanzas y todas esas cosas. Yo podría estar bien si la gente que me rodeara fuera distinta. ¿Te das cuenta que las cosas no cambian? Desde chicos hasta la tumba, el ser humano vive culpando a los demás de su situación en vez de reconocer su pecaminosidad. Y al reconocer su pecaminosidad, reconoce automáticamente su necesidad de depender de Dios y de la gracia de Dios cada día de su vida. Pero desde niños, se cae el niño, se pega en la rodilla y en vez de decirle: tienes que tener más cuidado, le pegamos al piso. Tonto piso, ¿por qué le pegaste? ¿Qué le estamos enseñando? Que la culpa es del piso, no de él. Entonces el niño, en vez de decir: tengo que tener más cuidado y aprender a correr mejor, dice: el piso es un tonto que me pegó. Y cuando crece, 70 años después, sigue haciendo lo mismo, simplemente que el culpable no es el piso, es el gobierno. O sea, no es que yo tengo un desastre con mi alimentación y con mi salud, es culpa del seguro social. Yo les he dicho: mi hermano, ni te tendrías que quejar del seguro social, porque si te cuidaras, ni siquiera lo utilizarías. Pero ¿qué hace la gente? Es que el gobierno, mira qué mal atienden. Pero es que si tú te cuidaras, no tendrías que estar ahí hasta muchos años más adelante. Pero tienes que estar ahí cada semana, no por culpa de ellos, sino por tu sedentarismo y por tu falta de alimentación. El problema no es de ellos. Ellos vienen a hacerlo más grande, pero el problema se origina en tu falta de aplicación de principios bíblicos. Jóvenes en la escuela que en vez de reconocer que tienen que estudiar más, le echan la culpa a la maestra. Hijos culpando a los padres.
Me he tocado jóvenes, pues me drogo porque mi papá es injusto y me fui de la casa porque no sabe. Y una cosa es su vida, pero lo que ellos hagan no te justifica a ti de hacer lo que tú estás haciendo. Hombres que dicen, adulteré porque mi esposa ya no quiere tener intimidad conmigo, y sí se convirtió en tu cómplice, pero tú no eres víctima. Tú eres responsable también porque tú tomaste esa decisión. Y así te podría seguir contando ejemplos como hace rato, ¿no? La gente que se va por todos son hipócritas, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso es que Dios en su sabiduría nos dice que todo lo que hagamos, Colosenses 3:23, lo hagamos como para Dios. Porque en la eternidad nos va a llamar a cuentas individuales, no grupales, y escúchame, no va a haber excusas. No va a haber de que, a ver, señor Pérez, ¿y usted por qué adulteró? No, pues señor, es que mi esposa era una Jezabel. A ver, vamos a ver el expediente. Uy, no, si era una vieja bruja su esposa. No, pásele. A ver, la vieja bruja, que pase. ¿Y usted por qué era tan vieja bruja con el marido? No, es que él era muy viejo brujo conmigo. A ver, vamos a ver el expediente. No, sí, tiene razón. A ver, no va a haber excusas, ¿te lo imaginas? Y tú, joven, ¿por qué te fuiste de la casa y te volviste marihuano? No, es que mis padres. No, señor. Porque tenemos en la Biblia ejemplos de gente que tuvo, por ejemplo, a David, la oposición de su padre, la falta de aprobación, el menosprecio de sus hermanos, la traición de toda la gente que lo rodeaba, y aún así se mantuvo íntegro. La vida como Daniel y sus 3 amigos que perdieron todo lo que tenían y se mantuvieron íntegros. La vida de Job. Jesucristo mismo, que a pesar del rechazo del hombre, dijo, esta es la voluntad del Padre, la voy a ejecutar, no porque la gente la merezca, sino porque esto es a lo que Él me envió, y su ejemplo es el que se nos manda a seguir. Tenemos que dejar de andar por la vida buscando culpables y excusas y justificaciones, y reconocer que la única realidad por la que no hemos entrado al estanque es porque estamos lisiados y necesitamos decirle a Jesús, sí, quiero ser sanado. Sí, estoy lleno de pecado. Sí, Señor, hay rencor en mi vida y no se justifica con nada, porque tú me mandas perdonar. Sí, Señor, mi familia está rota, y sí soy áspero, y sí les hablo mal, y sí en mi trabajo les he hecho cosas que no son correctas, y sí en la iglesia he metido chisme, y no hay justificación, porque la gente busca justificar sus acciones, porque no quiere reconocer la conclusión de Romanos 3:10, que no hay justo ni aun uno, que no hay quien entienda, que no hay quien busque a Dios, que todos nos desviamos, a una nos hicimos inútiles. Sin Cristo, esta es nuestra condición. Entonces no se trata de reconocerla para cargar con culpa y vergüenza y decir, sí es cierto, no sirvo para nada, soy una basura, sino de reconocerla para entonces voltear al cielo y decir, Señor, te necesito, como este lisiado. O sea, Jesús no le hizo esa pregunta para cargarlo de culpa. No le dijo, uy, ya ves, no, y no puedes entrar. No, pues sí estás muy mal al te ves. No, él lo quería sanar, pero no lo podía sanar si él no reconocía su condición. Y por eso le pregunta, ¿quieres ser sano? Y este hombre estaba intentando explicar su situación. Y miles de años después, así está el ser humano. Dios viene y te pregunta, ¿quieres ser sano? Yo puedo cambiar las cosas en casa. Yo puedo cambiar las cosas en tu vida, pero tienes que reconocer que estás lisiado, que hay cosas que están mal y que me necesitas, que sin mí no te puedes poner de pie. El problema del ser humano es que quiere caminar sin Cristo, y esto es imposible. Nos creemos buenos por naturaleza y desde el huerto del Edén le echamos la culpa a los demás o al diablo. E insisto, para los que se van conectando, si yo no reconozco mi verdadera condición en la carne sin Dios, me voy a volver independiente de Dios, y es cuando viene el caos a nuestras vidas. Entonces la idea de Pablo de que la gente entendiera su realidad era que esto los orillara a acercarse a Cristo, a reconocer cuánto lo necesitaban, pero te comenté en los primeros minutos que el error de muchos es que lo reconocen inicialmente, pero con el camino se comienzan a creer tan buenos que lo dejan de reconocer. Uy, 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 ay, ay, ay. Repito, lo reconocemos inicialmente, sí, Señor, te recibo en mi corazón, pero con el tiempo, como voy el domingo a la iglesia, como soy parte del comité, como sirvo al Señor, como ya tengo un título, como ya soy pastor, lo dejamos de reconocer. Y no importa quién seas, el que crea estar firme, dijo Pablo, mire que no caiga. Tantito te sientes firme, viene la caída, te lo compartí en el mensaje del rebrote. ¿Cómo permanecer firme? Reconociendo mi vulnerabilidad, y eso me lleva a depender todos los días de Dios, de su palabra, de su Espíritu Santo y de su gracia. Fíjate lo que dice Proverbios capítulo 12, interesantísimo y que viene a fortalecer esta realidad. Proverbios capítulo 12,
versículo 15. Dice, el camino del necio es derecho en su propia opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. Ahora, para que alguien obedezca consejo necesita reconocer la efectividad del consejo y la fuente del consejo. Pero cuando tú crees que tienes una visión mejor de las cosas, no vas a hacer caso al consejo. ¿Por qué mucha gente no hace caso del consejo de la palabra de Dios? Porque piensan que no lo necesitan. Porque piensan, como lo hemos estado viendo, que ellos son buenos, que no son tan malos. No he matado a nadie, yo no necesito la Biblia. Todos necesitamos la Biblia. Por eso un párrafo antes, en el mismo versículo, lo hila con que el camino del necio, fíjate esta conclusión, es derecho en su propia opinión. O sea, el problema que está narrando Salomón aquí no es su camino, porque siempre nos enfocamos en el camino. Esto está mal. Pero aquí el problema real es que además de que está por un mal camino, él piensa que está caminando bien. El camino del necio, fíjate, es derecho en su propia opinión. Y esto es peligrosísimo, porque hay gente que está por un mal camino, que lo reconoce, que entiende y reconoce Romanos 3:10, que dice, sí es cierto, me he desviado de Dios, no lo busco, me hice inútil, sepulcro abierto es mi garganta, hay áspides en mi lengua y todo lo que demás sigue hablando que continuaremos viendo. Y esto los orilla a reconocer su necesidad de Dios. Gente que dice, ¿sabes qué? Si mi matrimonio está mal, mi familia está mal, llevo una vida inmoral, necesito de Jesucristo, por favor ayúdeme. ¿Qué hago? ¿Cómo empiezo a leer la Biblia? ¿Qué es lo que hago? Pero el camino del necio, dice la Biblia, es derecho en su propia opinión. Entonces, su problema mayor no es que está caminando mal, sino que él no se ha dado cuenta, que él piensa que está bien, que esa forma de hablarle a los demás, de pensar, de actuar, que su resentimiento es válido, no es que me hizo y por eso lo odio, ¿verdad? Empiezan, como lo vimos hace unos minutos, a justificar su situación, ya sea que están autoengañados o que reconocen que están mal, pero que piensan que hay una excusa. No, pues sí, llego tarde al trabajo, pero el jefe es injusto. Pues sí, soy corrupto, pero todos son corruptos. Entonces, en su propia opinión, él está engañado. Y esto es peligrosísimo porque el que reconoce que está mal, tarde o temprano va a salir de ahí. Algún mensaje le va a confrontar, alguna vez algo le va a hacer rendirse al Señor, pero el camino del necio, que es derecho en su propia opinión, pone a esta persona en el peligro de que, aunque escuche el mejor mensaje, si no reconoce su falta, lo que va a hacer es dirigirlo a otros y él nunca va a cambiar porque él piensa que no tiene que cambiar. Y esta es la historia de todo, o de la gran mayoría de la humanidad que tiene su vida hecho un desastre porque piensa que está bien y que no necesita de Dios, porque no son tan malos. Es una encuesta en la gente que te rodea, la gente se cree básicamente buena. Es una teoría de la psicología, que el ser humano es bueno por naturaleza, pero que el medio ambiente lo vuelve malo. No, señor. La Biblia dice que esto no es así, que por naturaleza tendemos nosotros a pecar y que necesitamos del Señor para comenzar a hacer lo bueno. Yo recuerdo hace muchos años cuando empecé a servir en la mesa de CDs, yo no predicaba todavía, y vendíamos el domingo la conferencia del día del pastor que hubiera predicado. Y cuando el mensaje era de ánimo, ahí estaba la fila de la gente que lo quería para ellos. Pero cuando el mensaje era de confrontación, un llamado al arrepentimiento, una exhortación a la murmuración, a la avaricia o algo por el estilo, ahí estaba la gente en la fila y compraban muchísimo esos mensajes. Pero no es que los querían para ellos. Me decían, no dame uno, me decían, dame 3, porque uno es para mi papá, otro para el pagano de mi hermano y otro para el incrédulo de mi tío, para ver si con esto se arrepiente. Y el de atrás, a mí deme 4, porque 2 son para los vecinos y otro es para mi mamá y el otro es para el necio y la bestia de mi marido, a ver si con esto se arrepiente. O sea, cuando la palabra era bonita, sí, dame uno para mí. Pero cuando confrontaba, no, yo no la necesito. O sea, yo estoy bien, es para los que me rodean. Un claro ejemplo de lo engañado que está el ser humano, aún dentro de la iglesia. Y me hizo darme cuenta que la gente podía escuchar los mejores y más confrontadores mensajes, pero que si no abrían su corazón a la realidad, y que si no eran humildes y reconocían la triste realidad del ser humano, y no entendían nuestra condición en la carne, de nada servía escucharlos, porque lo que iban a hacer
era dirigirlo a los demás. Jesse, estás malinterpretando las cosas. Si le pasó al rey David, ¿qué te garantiza que no te pase a ti y a mí? El rey David se acuesta con su vecina, la embaraza y para solucionar el problema manda a matar al marido. No se arrepiente, se autoengaña, se ciega, sigue su vida como si nada, y el profeta Natán viene y a través de una alegoría, una ilustración, le demuestra su condición porque estaba ciego. Le dice David, vino un hombre de camino y le pidió una corderita a un hombre que solamente tenía una corderita. Le pidió una corderita a un hombre que tenía muchos corderos y ganado y muchos bienes. En vez de tomar una de las suyas, fue y le quitó a su vecino la única que él tenía, que había criado desde su infancia, la mató y se la dio. ¿Qué se tiene que hacer con este hombre? Y David responde textualmente, ¡vive Jehová! O sea, hasta metió a Dios. Aparentemente un celo de Dios. Así hay gente en la iglesia. ¿Cómo es posible? Que el que tal hizo es digno de muerte. Y Natán le responde, David, tú eres ese hombre. Y es cuando él cae postrado y humillado ante la presencia de Dios y reconoce su pecado y se arrepiente. Natán es el profeta. Ahora la palabra profética más segura que tenemos, dice Primera de Pedro, es su palabra. Si yo no estoy en contacto con su palabra, me puedo envanecer o perder como David. O si estoy en contacto con su palabra, porque David escuchó al profeta, pero no la aplico para mi vida y la dirijo a los demás, puedo acabar totalmente perdido. ¿Qué es lo que necesito? Estar en contacto con su palabra, pero aplicándola constantemente a mi vida. No buscando a quién va dirigido esto, sino diciéndole en oración, Señor, ¿y de qué forma tú a través de esto me quieres hablar a mí? ¿De qué manera me quieres exhortar a mí? ¿De qué manera me quieres redirigir a mí? Porque hay gente que vive y muere sin haberse dado cuenta que Dios le estuvo hablando a él, porque no quiso reconocer esta triste realidad del ser humano sin Dios, y en vez de aplicar su palabra para bendición, la canalizó a otros, sin haberse dado cuenta de su condición. Y lo que esto provoca es que no hay crecimiento. Fue lo que le pasó a Israel en el desierto. En vez de reconocer su incredulidad y decir, Señor, pecamos, fuimos incrédulos, no te creímos, arrepentirse y buscar ir a Canaán, ¿qué es lo que hicieron? Culpar a Moisés. ¿Para qué nos sacaste para dejarnos morir en el desierto? No, Moisés no los sacó para eso. Fueron ellos los que por su incredulidad allí se quedaron. Y así hay mucha gente que vive buscando a quién señalar. Regularmente es alguien con una posición de autoridad, como ellos lo hicieron con Moisés. Entonces, así es la gente. Mis hijos están perdidos y en vez de reconocer, es que en mi pecado no he sido el padre que debo de ser. No les he dado tiempo, no les he dado amor, no les he dado un buen testimonio. ¿Qué es lo que hacen? No, la escuela dominical no es efectiva. ¡Aleluya! En el grupo de jóvenes no los recibieron. Vámonos a otra iglesia. Puedes cambiar de 1000 iglesias, pero si no cambias tú no va a pasar nada en casa. Puedes cambiar de pastores y lo que tú quieras, pero si no hay un cambio en tu corazón y no reconoces esta realidad, y perdón que sea repetitivo, regresando al ejemplo, y volteo y le digo, sí Señor, estoy lisiado, te necesito, sáname, te vas a quedar paralítico toda tu vida. Lisiado espiritual por falta de humildad, por no reconocer cuánto necesitamos del Señor, al no reconocer que el ser humano está contaminado por naturaleza en la carne. Por eso que es importantísimo tener una comunión, pero que sea sincera con Dios. No es nada más llegar a orar, porque puedo llegar a orar 10 horas y de nada sirve si soy como el religioso que Jesús citó en Lucas 18 del 9 al 14, que en vez de venir a tener un encuentro con el Señor decía, gracias porque no soy como ese publicano, yo ayuno y diezmo y oro, y así hay mucha gente. Hoy yo oro muchas veces, sí, pero con una arrogancia del tamaño del mundo, de nada sirve entonces, es vana palabrería. Jesús dijo que son bienaventurados los pobres en espíritu, que son los que reconocen su condición. Los que vienen y le dicen, Señor, estoy perdido sin ti. Señor, te necesito tanto. Señor, me equivoco tanto sin ti. Señor, necesito tu guía. No el arrogante, orgulloso que dice, yo de todas me las sé. ¿Y para qué tengo que ir al retiro? Yo ya sé todo lo que la Biblia dice del matrimonio. ¿Y para qué ir el domingo a la iglesia? Y hay gente que así que se sienta. Yo sé más que el predicador. Pero por eso está tu vida como está. Porque no has sido humilde en espíritu. Hay gente que sabe mucho de la palabra, pero que tiene vidas terribles. Porque no se trata de lo que saben. Mientras ellos no reconozcan su condición y no lo apliquen, de nada va a servir su conocimiento.
El rey David, después de esto, empezó a orar de tal forma que le decía, Salmo 139, versículo 23 al 24, Señor, examíname y conoce mi corazón y mis pensamientos y ve en mis caminos que está mal y guíame en el camino eterno. Le empezó a pedir que le mostrara en su forma de pensar, en sus sentimientos, que estaba mal en su vida. Y de igual forma lo tenemos que hacer cada día. Señor, muéstrame que esto que estoy sintiendo está bien. Señor, esto que estoy pensando es correcto. Esto que hice hoy es correcto. Esta forma en la que hablé, esta forma en la que resolví este problema. No podemos cegarnos ante la realidad, mi hermano, por el simple hecho de que naciste de nuevo y vas a la iglesia el domingo y perteneces a alguna iglesia o lo que sea, de que tenemos todavía cosas que tenemos que tratar, que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Nuestras obras no están perfeccionadas y te voy a hacer a través de un examen, de una pregunta que vas a responder en menos de 15 segundos, darte cuenta de tu realidad, porque quizás hasta este punto del mensaje, donde hemos hablado del autoengaño, estás tan autoengañado que no te has dado cuenta que estás autoengañado. O sea, escuchas del autoengaño, pero tu autoengaño es tan grande que sigues creyendo que es para otros. Y dices, mira cómo otros están autoengañados, sin darte cuenta que tú estás autoengañado. Así que ahí te hago una pregunta muy sencilla. ¿Cuándo fue la última vez que le pediste a Dios perdón por algo? ¡Auch! Si tienes que hacer mucha memoria para recordar, perdón que te lo diga así con todas sus letras, eres un soberbio, orgulloso y envanecido espiritualmente. Porque el hecho de que tengas mucho tiempo sin pedirle perdón a Dios por algo, a mí me hace ver que tú piensas que todo en tu vida está bien. Y esto a la luz de la palabra, o me demuestra que eres un querubín entre nosotros, o que hay arrogancia espiritual. Si tú piensas que todo en tu vida está bien, y lo demuestras al no haberle pedido hace mucho tiempo nada, perdón por nada a Dios, pues bueno, al final dame tu autógrafo, por favor, pásame tu teléfono para pedirte consejería, porque serías un caso único, porque un servidor y la gente que conozco, pues prácticamente todos los días tenemos cosas que aprender, que mejorar y que tratar con Dios. Si a ti te cuesta trabajo y dices, no, hijo, es que ya tiene meses que no peco, que no me equivoco, eres un caso único, eres un querubín entre nosotros, quiero tu autógrafo. Quiero tu foto, le voy a poner una veladora. Obviamente esto no lo voy a hacer. ¿Y qué demuestra esto? El orgullo que hay muchas veces en nuestro espíritu. La falta de humildad. Porque comenzamos a autoengañarnos, a creer que todo está bien. Pero si pasáramos nuestra vida por el filtro de la palabra y alguien la viera de fuera, no solamente nuestras acciones, David habló de pensamientos y sentimientos. Yo estoy seguro que hay muchas cosas que tenemos que tratar con Dios. A lo mejor sí hablas de maravilla, pero hay sentimientos que no son correctos. Hay pensamientos que no son correctos. Y que no te has dado cuenta. Porque estás caminando como este necio que en su camino no solamente está caminando mal, sino que él piensa que está bien. Por eso es importante que entendamos la conclusión de Pablo. La triste realidad del ser humano. Y esto se lo escribe a judíos que intentaban guardar la ley, a un grupo de cristianos que pertenecían a la iglesia, y nos demuestra que sin Dios no hay justo ni aun uno, que el que justifique es Jesucristo, que no hay quien entienda, que no hay quien busque a Dios, que todos nos desviamos, nos hicimos inútiles. Esta es la realidad del ser humano. Y tú puedes decir, oye, pero después habla de la obra de Cristo y esto cambia. Sí, tienes razón, cambia, y Él viene a justificarnos y comenzamos a hacer lo bueno, pero por la influencia del Espíritu Santo en nosotros. Evidencia de ello que capítulos después, en el capítulo 7, él habla de que nuestra carne está contaminada y de que hacemos lo que no queremos y lo que queremos no lo hacemos. Y que es mediante una vida en el Espíritu, Romanos capítulo 8, un capítulo después, versículo 13, que haremos morir las obras de la carne. No puedes matar la carne, pero sí hacer morir las obras de la carne. ¿Cómo? Mediante el Espíritu. Pero si te desconectas de una vida en el Espíritu porque te crees bueno y dejas de reconocer la realidad de tu carne, no vas a hacer morir las obras de la carne, sino al contrario, las vas a hacer crecer. Entonces tenemos que reconocer que esta es la realidad del ser humano. Ya sea que apeles a la historia, a la lógica o a la Biblia, creyente o no creyente, no importa tu religión, denominación, si eres cristiano o ateo, no podemos negar que hay maldad arraigada en nuestra naturaleza. Volteas a la historia y ves hechos como la Inquisición, las guerras mundiales, personajes como Hitler, Stanley, Mussolini, Osama Bin Laden, políticos corruptos, etcétera, etcétera, para darte cuenta
que algo estuvo mal. Volteas al presente, basta comprender las noticias: asesinato, secuestró y mató y robó y defraudó y violó, para reconocer que algo sigue estando mal. No podemos cegarnos y decir somos un mundo feliz y todo es bonito y los problemas son sencillos. No, hay perversión en el mundo necesita de Dios. El problema no es la economía, no son los gobiernos, no es el sistema de gobierno. El problema es que no reconocemos a Dios. Los Estados Unidos fueron muchos años un país tan próspero porque fueron cimentados sus valores, principios y leyes en fundamentos bíblicos. Y ha empezado su decadencia cuando comenzaron a echar a Dios a un lado. Ese es el verdadero problema. Y tenemos naciones como esta como ejemplo de que cuando caminaron sobre la palabra, caminaron bien. No perfecto, porque el ser humano, como lo estamos viendo, no es perfecto, pero caminaron bien. El problema de la humanidad es que el ser humano no reconoce de Dios. Volteamos al pasado, volteamos al presente y nos damos cuenta que hay maldad y que el problema es que no reconocemos a Dios en nuestras vidas, porque el ser humano se cree bueno, porque el ser humano piensa que no necesita de Dios. Ahora, algunos escuchan cosas como estas y dicen: oye, pero yo nunca he matado a nadie, yo soy fiel, yo soy trabajador, yo soy honesto, yo no robo, yo soy bueno. Esta es tu conclusión. Pero el ser humano también, si apelas a la lógica, ha demostrado que no es capaz de reconocer, definir o distinguir entre lo bueno y lo malo. Entonces, en tu propia percepción de las cosas, tú concluyes que eres bueno, pero el ser humano ha demostrado que ha perdido el derecho de poder decidir qué es bueno y qué es malo, y que únicamente lo podemos definir mediante las verdades absolutas de la palabra de Dios que definen qué es bueno y qué es malo. ¿En qué me baso para llegar a esta conclusión? En que tú volteas 20 años atrás, 30 años atrás y comparas ciertas acciones con el día de hoy y te vas a dar cuenta que antes cosas que eran consideradas como malas, hoy son normales o hasta buenas e incluso promovidas. Hace algunos años, ¿a qué hora permitían los padres llegar a los hijos a casa? Los que nos están viendo, que vivieron hace unos 30, 40 años su adolescencia, ¿a qué hora llegabas a casa? ¿A qué hora llegan los jóvenes hoy? Si es que llegan. Hace 30, 40 años, ¿qué pasaba si cachaban una parejita de novios en fornicación? Si una muchachita quedaba embarazada. Era un caos en la familia, aún en familias que no tenían una vida religiosa o que no tenían una comunión con Dios. Había ciertos valores, cierta ética, cierta moral que se ha ido deteriorando, se ha ido descomponiendo. Ahora los padres saben que sus hijos viven en unión libre con sus novios y no les importa. Mientras se cuiden no pasa nada. Nuestro concepto de lo bueno y de lo malo ha cambiado. ¿Qué hay del aborto antes y ahora? ¿Qué hay de matrimonios igualitarios antes y ahora? Cosas que antes ni siquiera podían ser habladas y que ahora comienzan hasta a ser defendidas por una parte de la sociedad que ni las practica, pero que las promueve y que dice que cada quien haga su vida y que empieza a promover la inmoralidad. Antes, ¿quién era respetada? La gente honrada. Hoy, ¿a quién comienzan a venerar las nuevas generaciones? A la gente más corrupta mientras tenga dinero. Ahí están siguiendo en sus redes a artistas, hasta narcotraficantes. ¿Cómo es posible que cantemos, por ejemplo, los narcocorridos? Que existe en México algo tan estúpido, y no lo digo como insulto, sino como adjetivo calificativo, como esto conocido como la narcocultura. ¿Qué es esto? Debería ser una vergüenza. Pero no, la gente busca parecer narco, vestirse como el narco y saca fotos sintiéndose capo. Triste chalán, pero quiere que vean que soy el capo. ¿Por qué? Porque es la forma en la que llama la atención, en la que es visto, en la que es aplaudido, mientras aparente tener dinero. Su identidad está tan distorsionada, su vida tan perdida, tan frustrados, tan amargados, tan vacíos, que están urgidos de reconocimiento y de likes, aunque sea a través de una farsa. Aunque les cueste la vida, la cárcel y perderlo todo, porque el mundo va de mal en peor, porque se cree bueno y no reconoce que es terriblemente malo y que sin Dios tendemos a ir empeorando. Y para allá vamos. Estos mensajes de que vamos a cambiar el mundo y todo, se les ha olvidado lo que la Biblia dice. Y no entiendo quién lo aplaude. Digo, nunca he conocido lo que la palabra dice. Podemos impactar a nuestro entorno y traer en algunos lugares locales un despertar que de alguna forma tiene que llevarse a cabo para que se cumpla la profecía de que en cada rincón va a ser predicado. Pero en la palabra se profetiza la apostasía, el aumento de la maldad, que va a hacer que el corazón de muchos se deteriore, se endurezca. Entonces, estamos en una situación terrible. Y te lo advierto de una vez, no va a mejorar. Y no estoy predicando no hagamos nada, no sigamos haciendo lo que podamos y predicando.
y trayendo impacto y un despertar y un avivamiento en nuestro entorno, pero el mundo en general no va a cambiar por nosotros, sino hasta que Cristo venga, porque entiéndelo, es Él y no tú, ni el pastor que lo promueve, el Mesías. O sea, hay gente que se cree el Mesías. Esta teología de reino, ¿qué es el reino? ¿Qué es traer el reino? Es traer el gobierno de Dios espiritualmente a las vidas de las personas. Pero muchos lo interpretan como establecer físicamente el reino. Vamos a cambiar nosotros el mundo y tomar posiciones de poder para que Cristo venga. O sea, a ver, Señor, ya está listo, ya puedes venir. Entonces el superhéroe no es Cristo, ya somos nosotros. Volvemos a lo mismo. La gente no se da cuenta de su realidad. La gente piensa que es buena, tan buena que puede cambiar el mundo. Y si tú pudieras cambiar el mundo, ¿para qué tiene que venir Cristo? Síguele así, él diría, no muchachos, lo hicieron bien, ahí síganle. La realidad es que Cristo dice, está tan perdido su mundo que necesito regresar o van a desaparecer. Esto es lo que la Biblia enseña. Pero no nos gusta ni siquiera darnos cuenta. Estamos tan autoengañados que aunque la Biblia lo diga, nos creemos esta sarta de payasadas y mentiras sin ningún fundamento bíblico. Que a lo mejor tienen por ahí un pasaje sacado de contexto para intentar justificarlo, pero esto es lo que la Biblia dice. Y puedes leer las profecías de los últimos tiempos, dale un vistazo a Mateo 24, y esto es lo que Jesús dijo. Las cosas van a ir de mal en peor, porque el ser humano se cree bueno, no se ha dado cuenta que es malo y que separados de él nada puede hacer. Tenemos un mundo separado de él que no tiende a la mejoría, tiende a estar cada vez más deteriorado. Y por último vas a la Biblia y confirmas que no solamente la historia y la lógica y la realidad actual, sino los principios bíblicos nos confirman esta triste realidad. David en el Salmo 51, versículo 5 dice que en pecado fue concebido. Eclesiastés capítulo 7, versículo 20, fíjate, para los judaizantes, por cierto que las últimas semanas les hemos dado con todo de rebote, porque los mensajes no han sido dirigidos para ellos, pero también de forma indirecta pues les han caído por ahí algunas pedradas al confirmar estas verdades, puesto que ellos piensan que cumpliendo la ley más la gracia de Cristo van a ser salvos, cuando la Biblia jamás nos ha enseñado eso. Nos enseña que solamente la fe y no nuestra justicia, sino la de Cristo Jesús. Entonces, aún en tiempos de la ley, donde supuestamente la gente tenía que cumplirla, Eclesiastés 3, versículo 10, dice, yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Eclesiastés 3, versículo 11, después dice, no es el 7, con razón no me coincidía. Eclesiastés 7, versículo 20, dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Pero ¿cómo si había algunos que cumplían con toda la ley? No, desde el Antiguo Testamento se aclara que no había quien fuera capaz de cumplir con toda la ley. No hay quien haga el bien y que nunca peque. Versículo 29. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Romanos 3, Santiago capítulo 2, versículo 10, por donde le veas, la Biblia nos muestra que esta es la realidad del ser humano. Mi hermano, hay diferentes grados de pecado y hay diferentes grados de castigo. Por supuesto que sí, ya lo hemos visto antes, según lo que cada quien recibió. El que tratado que aquel que nunca la recibió. Jesús dijo, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Sodoma y Gomorra se hubieran hecho los milagros que en ti, de cierto permanecería hasta el día de hoy. De cierto te digo que el día del juicio el castigo será, ojo con esto, más tolerable para ellos que para ti. Si hay diferentes niveles de castigo, o sea, mientras que algunos se van a chicharrar en el infierno, otros se van a tatemar. Algunos van a ser panes tostados y otros van a ser como panes super quemados, achicharrados, casi cenizas. Pero esto no significa que tú puedas decir que como mi pecado pues es chiquito, pues yo me voy a salvar. Porque, como te lo decía, al perder nosotros la capacidad de definir qué es bueno y qué es malo, estamos en las manos de la definición de Dios, y para Dios cualquier pecado hace que no seamos dignos de su presencia si no es solucionado a través de la obra de Cristo Jesús, que es de lo que habla Pablo en los siguientes mensajes. Y tú puedes decir, pero es un pecadito. Pues sí, pero una gota echa a perder todo el vaso. Yo tengo por aquí un vaso de agua purificada. Se ve medio turbia porque tiene una gota de un aceite, no porque esté sucia.
Si yo le echo una gotita de lodo y te la doy, y te digo, no te preocupes, mira, es agua 100% pura, son 250 mililitros de agua, y solamente tiene una gotita de lodo, le voy a escupir tantito, nada más es una babita, o sea, son 2 gotitas, no pasa nada, y te la doy, ¿te la tomarías? Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque una gota de lodo echa a perder todo el vaso. Y lo mismo es delante de Dios. Tú puedes decir, Señor, pero yo no forniqué, no adulteré, no robé, no maté. Solo de vez en cuando dije una mentirita. A veces me equivoqué, pues sí. Pero ante un Dios tan santo y tan puro, una pequeña gota de lodo echa a perderlo todo y hace incapaz de digerir este vaso. Nuestro vaso está contaminado. La buena noticia es que por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, entonces se quita de en medio todo el lodo, la sangre de Cristo, 1 Juan 1:7, nos limpia de todo pecado, purifica el vaso, lo justifica, lo santifica, lo redime por completo y lo hace que Él se pueda presentar delante de la presencia de Dios como un vaso 100% puro, que utilizando esta analogía, el Señor pueda tomar. Y no olviden que es Bonafont, el agua que toman los pastores. Es momento de llevar ese vaso delante del Señor, mi hermano. Pero, ojo, aclaro y concluyo. No es de que ya lo llevé el día que le entregué mi vida. Te tienes que seguir presentando delante de Él. Ya fuiste declarado justo por esa obra de Cristo Jesús. Pero hay algo de lo cual comenzaremos a hablar en siguientes mensajes de Romanos, que se conoce en la teología como la santificación progresiva. Él ya nos hizo santos, que significa apartados delante de Dios. Pero eso no quiere decir que nuestras vidas son perfectas. Hay cosas que tienen que cambiar y estamos en un proceso que se conoce como la santificación, que digámoslo así, es mantener en esta vida una constante purificación de las obras de la carne. Es como que yo ya tengo ese vaso de agua purificado, pero tengo que seguirlo purificando todos los días de mi vida en la presencia de Dios. No es que esto te va a dar la salvación, eso fue por la obra de Cristo Jesús. No es que eso te va a ser acepto ante los ojos de Dios, esto fue por la obra de Cristo Jesús. Eso va a ser el resultado de una vida rendida a Él. No podemos vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, separados de la presencia de Dios. Y esta es la conclusión del mensaje. Y todo se resume en esto, que la gente al creerse buena, se olvida cuánto necesita de Dios, deja de depender de Dios y su vida se vuelve un caos. He visto hasta pastores, líderes y gente muy usada por Dios caer tan bajo como nunca antes imaginó. ¿Por qué? Porque y a pensar que en la carne ellos eran buenos y se les olvidó que el que produce el querer como el hacer es Él por su buena voluntad. Cierra tus ojos ahí en casa, donde quiera que estés. Vamos a orar. Dile conmigo, Señor, te doy gracias en esta noche por tu palabra, por la realidad tan fuerte que tú nos enseñas acerca del ser humano, que no somos justos, Señor, que no buscamos lo bueno, que nos hemos corrompido y desviado, todos, absolutamente todos. Señor, que esto no sea recibido para culpa, carga, vergüenza y confusión, menos condenación, sino para redención, para que aquellos que no se han acercado a ti en esta noche lo puedan hacer y que aquellos que algún día se acercaron, pero que se apartaron y que se comenzaron a creer buenos, y quizá comenzaron a depender de una iglesia, de la palabra de un hombre, pero se apartaron de ti, te soltaron a ti, hoy puedan volverse a ti, Señor. Dile, Dios, reconozco mi humanidad y la pecaminosidad de mi carne. Reconozco, Señor, que mi carne está contaminada por el pecado, que es terrible, que no puedo confiar en ella, que no puedo confiarme y soltarme de ti. Quizá lo he hecho, Señor, y por eso mi vida ha sido rodeada de caos y confusión. Y en esta hora te pido perdón. Te pido que me limpies con la sangre de Cristo por todos mis pecados, que me perdones, que purifiques mi vaso, Señor, de toda gota de lodo. Padre, te pido que si nunca en mi vida te he entregado mi vida, en esta hora me des la oportunidad de hacerlo. Te quiero rendir mi vida y pedir que vengas a reinar en mi corazón, en mi mente, en mis pensamientos. Que seas mi Dios, mi Padre, mi amigo, mi Señor, mi Salvador. Quiero ser tu hijo y tu amigo. Te necesito, Señor. Y si algún día hice esta decisión, pero de repente olvidé mi realidad y me aparté de ti, hoy quiero volver a ti. Quiero dejar de buscar excusas y culpar más o culpar al diablo.
No es culpa de los que me rodean en el estanque. La realidad es que estoy lisiado. No es por ellos que no puedo entrar. Es que mi invalidez no me lo permite. Dile, Señor, quiero ser humilde y renunciar a todo orgullo, arrogancia y soberbia espiritual y reconocer que te necesito. Voltea al cielo y dile, sí, Jesús, quiero ser sano. Quiero que tú cambies mi mente. Quiero que tú me ayudes a doblegar mi carne. Quiero que tú me ayudes a cambiar mi forma de hablar, de pensar, de soñar, de administrar, de dirigir, de hacer mis relaciones, de comunicarme, de hacer negocios, de tratar a los demás. Todas las áreas de mi vida, dile, Señor, que tienen que ser cambiadas. Cámbialas. Si estás luchando con algo, si hay algo que recientemente te ha metido en problemas, hay algún vicio, alguna adicción, a lo mejor algo no de tus acciones, pero sí en tus pensamientos, pensamientos de inmoralidad, pensamientos que están fuera de la voluntad de Dios, sentimientos de avaricia, de envidia, de odio, de rencor, de depresión. Dile, Señor, yo no puedo solo. Llevo años culpando a los demás de estos sentimientos, de estos pensamientos, de mis acciones. Hoy quiero dejar de buscar pretextos y comenzar a buscar soluciones, y solo hay una. Reconocer que yo soy responsable, quizá otros fueron cómplices, pero yo soy responsable y te necesito a ti. Sáname con tu palabra, con tu presencia, con tu Espíritu Santo. Yo te pido que así sea hecho, Señor. Que donde está cada persona, seas tú moviéndote, Espíritu Santo de Dios, poniendo convicción, empezando a obrar una transformación en sus vidas. Llénales de tu presencia, llénales de ti, Señor. Revélate a sus vidas y que a través de tu palabra y de tu obra y de tu poder, de tu dunamis, nuestras vidas, sus vidas, Señor, comiencen a ser totalmente transformadas. Formas de pensar, de sentir, de actuar, que sean transformadas por tu poder, Señor. Que hagas la obra que nosotros no podemos hacer. Que seas tú, Señor, en nosotros produciendo el querer como el hacer por tu buena voluntad. Tú trayendo una transformación total. Tú echando fuera todo pensamiento incorrecto. Tú quitando todo sentimiento incorrecto, Señor. He tenido contacto recientemente con mucha gente pasando depresión. Te pido por ello, Señor. Padre, que dejen de culpar al COVID y al desempleo y a la crisis de su depresión. Y recuerden que Pablo decía que aún en los tiempos de necesidad estaba contento porque tú eras su fortaleza, y que en esta noche, Señor, salgan del autoengaño y se den cuenta que solamente hay una realidad a su situación, y es que dejaron de fortalecerse en ti. Que dejen de culpar a sus gobiernos, a la empresa que los corrió, al gobierno que tomó una mala decisión, y que hoy se den cuenta que se soltaron de tu mano, Señor, y que hoy vuelvan a ti, que hoy se rindan a ti y que tú les fortalezcas otra vez. Que tú les animes, que tú les saques, Señor, de esa tristeza, de esa depresión, de esa ruina emocional, que traigas una restauración total en sus vidas. Respóndeles como este lisiado que tú sanaste. Levántate y anda. Donde quiera que estás, en el nombre de Jesús, levántate, toma tu lecho y anda. Deja de mendigar, deja de buscar pretextos, deja de buscar culpables. Deja de pensar que son los que te rodean. Reconoce tu condición y escúchame, te dice el Señor. Escucha mi voz preguntándote, ¿quieres que te transforme? Solamente reconoce que hay áreas en tu vida que están lisiadas y clama a mí y yo te responderé. Trae sanidad, Señor, a sus vidas. Levántales en el nombre de Cristo Jesús. Que así sea hecho, te lo pido. Amén y amén. Uyuyuy, ay, ay, ay. Gracias a Dios por los nuevos tiempos que sé que vienen en la vida de muchas personas. Al vivir esta lección tan sencilla, pero que puede ser tan poderosa. Al llevarnos a depender cada día de la mano de Dios. Familia, 2 avisos de volada y nos despedimos. Son importantes. El primero de ellos, el domingo va a estar en Toluca con nosotros en el segundo y tercer servicio el doctor Armando Alducin, en los servicios de las 11 de la mañana y 1 de la tarde, el pastor Yoshi en el primer servicio de las 8:45. Recuerda que estamos manejando reserva previa para controlar el aforo del lugar.
Y si tú quieres reservar tus lugares, acabando este mensaje, le bajas ahí en las publicaciones de un servidor y vas a ver ahí una foto donde dice servicios con el doctor Alducin y un link de Eventbrite, etcétera. Viene la explicación. Tú buscas este link de eventbrite.com.mx, servicios, le das clic, seleccionas el horario, cantidad de lugares, le tomas una captura o una foto para presentarle en la entrada y listo. No hay restricción de edad, niños y adultos son bienvenidos. Por logística no tenemos todavía escuela para niños, pero sí hay clases para los adolescentes y los jóvenes que las imparten están recibiendo temporalmente a niños de 8 años en adelante. Los menores pueden entrar con sus padres al auditorio y el domingo los esperamos aquí en casa. Traigan invitados. Como les he dicho últimamente, si usted está encerrado desde que empezó la cuarentena, aunque yo no esté de acuerdo, lo respeto. Pero no hay nada más incongruente y absurdo que ver cristianos en el súper que les da miedo ir el domingo a la iglesia porque hay COVID. En el súper agarra los carritos, las cosas, la cajera agarra las cosas, se las da con la mano que le cobró al de antes, no se lavó las manos en el intercambio, usted las agarra, las mete al carro, se va al coche, está mucho más expuesto en un lugar cerrado, sin ventilación, conviviendo con mucha gente que lo que está en la iglesia donde hay una ventilación increíble y medidas de prevención que no va a encontrar en otro lugar. Nos ocupamos en que usted esté tranquilo. Entonces, yo no entiendo, ¿verdad? A gente que dice, sí voy al súper y sí voy a hacer ejercicio y sí voy a trabajar, pero el domingo me da miedo porque hay COVID. No manchéis, te digo hoy en esta noche, no manchéis. O sea, no inventes, no la hagas de tos, no seas absurdo, ridículo, te esperamos, es tu casa, eres bienvenido. Yo voy a ir a Vidanueva para el Mundo Norte, en Tlanepantla. Tiene como 3 siglos que no voy para allá. Ya ni me voy a acordar de, bueno, sí de ustedes, pero no de la iglesia, ¿verdad? Y gracias a Dios, pues bueno, aprovechando que viene el doctor Armando Alducin para acá, me han puesto en el rol estar por allá en el segundo y tercer servicio. Son 9, 11 y 1. En el primer servicio estará el pastor César González. Y también, si quieres apartar tus lugares para los servicios del norte, si vives en Ciudad de México, puedes igual, terminando la publicación, en esta misma descripción, en esta misma publicación que te conté, también está el link de la Iglesia del Norte, o en la página de Vida Nueva para el Mundo AR, lo publican todos los días en la página de Facebook. Y bueno, solamente les recomiendo, o más bien les comento cuál es la recomendación de la semana. En esta ocasión son 50 mensajes. O sea, es una bomba espiritual, ya no son 20, 25, 30 como en otras ocasiones, son 50. Son 23 conferencias impartidas por un servidor en congresos de jóvenes, su mayoría, 17 por otros pastores y conferencistas de la familia de Vida Nueva para el Mundo, 3 foros de preguntas y respuestas y 7 talleres también por diferentes maestros, todos dirigidos para jóvenes en esta serie de mensajes que le he titulado Transformando a la Juventud, donde se abordan de forma amena, práctica y bíblica los temas más interesantes, polémicos y relevantes para su vida. Si tienes hijos o adolescentes, sobórnalos para que escuchen estos mensajes. Pueden empezar a escucharlos en el orden que quieran, puesto que no son parte de una serie que lleva una secuencia, son mensajes individuales, como te comentaba, la mayoría de congresos. Así que dependiendo su situación, puedes empezar por el 1 o por el 10, como tú lo quieras hacer. Ahí vienen los títulos. Si tú quieres esta serie y le estás pasando mal, estás sin empleo, como mucha gente desafortunadamente, o lo que sea, y no la puedes pagar, te la regalo. Solamente mándame un inbox diciéndome, Jesse, la estoy pasando mal, mándame el link de descarga sin costo a este correo y te lo mando. Y si no es este tu problema y deseas aportar el costo sugerido, también lo puedes hacer. Abajito de esta publicación está la publicación de la serie donde vienen las instrucciones para adquirirla, ya sea a través de descarga digital. Es muy fácil, te enviamos un link, le das clic a un botón en tu correo, te manda a los archivos, le das clic en otra flecha hacia abajo y se empieza a descargar. O el domingo en la iglesia puedes también buscar en Vida Nueva para el Mundo el USB. 50 mensajes, más de 50 horas de enseñanzas van a ser de gran bendición para los jóvenes. Esperamos primero Dios que así sea. Y bueno, pues son los únicos 2 avisos. Espero que no se me esté yendo ninguno y si no, ya ni modo, después lo publicaré. Hermanos, que pasen bonita noche, sigan disfrutando su puente.
¿verdad? Los que hicieron puente, porque ayer fue la celebración del Día de la Independencia de nuestro país. Así que éntrenle con todo al recalentado de lo que ayer comieron o cenaron o tragaron, como es mi caso. Qué manera de tragar el día de ayer en la noche. Ya eso no es comer, es tragar. Así que éntrenle con todo. Que viva México, que Dios lo bendiga. Nos vemos el domingo y estamos despedidos.